Que el Señor les bendiga, Iglesia de Cristo. Bueno, una vez más, me gustaría poder estar compartiendo una reflexión en la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y bueno, yo quisiera que pudiéramos ir a Proverbios en el capítulo 25, en el versículo 13, hermano. Una palabra que cuando yo la leía y la meditaba y trataba de entenderla, hermano, me llevaba a algo muy importante, sobre todo en estos días, sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo. Y dice la palabra de Dios así en el capítulo 25 de Proverbios, en el versículo 13. Dice: como refrigerio de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel para los que le envían. Como refrigerio de nieve en el tiempo de la siega, dice. Otra versión, hermano, de la palabra de Dios, en este mismo versículo, lo dice así: como agua fresca en calurosos días de cosecha, ¿sí? Como el agua fresca, dice, en esos días que son calurosos, en la cosecha, dice. Así, dice, es de mucho valor el mensajero fiel a los que lo envían. Bueno, en este versículo, hermano, Salomón pone una... Quiere hacer una comparación, ¿sí? Pone una comparación. Y la primera imagen que Salomón pone en nuestra cabeza, dice, es ese tiempo de cosecha, dice la palabra. ¿Cómo son esos tiempos de cosecha? Salomón nos vuelve a hablar de este trabajo, ¿verdad? En el campo. Y bueno, yo les había comentado, quizás yo no sé mucho de esto, quizás yo no entiendo mucho de esto, pero me ha tocado, hermano, que en diversas ocasiones, cuando me encuentro yendo hacia el estado de Morelos, me ha tocado pasar por algunos campos de cultivo y bajo el sol, ese sol abrasador, ese sol que a veces ya quema, ¿verdad? Yo veo a mucha gente trabajando, mucha gente que está cortando, que está cosechando, ¿verdad? Lo que en su momento sembró. Y me imagino, hermano, que bueno, no ha de ser nada fácil estar trabajando, ¿verdad? Bajo estas condiciones. Muchas veces yo paso en el coche y yo ya voy sufriendo de calor, yo ya voy, pues ahora sí que sudando incluso, ¿no? Y me imagino y digo, bueno, si yo estoy así, ¿cómo les va a todas esas personas que se dedican a esto, verdad? Y dice Salomón, imagínate esa escena en la que esos días calurosos, ¿verdad? En los que se está trabajando, en lo que estás cosechando, y de pronto llega, ¿verdad? No sé, y llega alguien y te ofrece un vaso grande de agua fresca, de agua con hielos, ¿verdad? Y cómo se antoja, ¿verdad? En momentos así, cómo se antoja. ¿Qué trae a nuestra vida, ¿no? Trae un alivio. Yo me imagino que esas personas, ¿verdad? Toman ese vaso de agua fresca y les da un alivio, les da como nuevas fuerzas incluso, ¿verdad? Y fíjate, hermano, dice la palabra de Dios, dice Salomón, lo compara, ¿verdad? Así como ese vaso de agua fresca, ese vaso que te da energías, que te refresca. Dice, así es, dice, de mucho valor, dice, el mensajero fiel, ¿sí? Para aquellos que lo envían, ¿sí? En la versión en la que yo tengo, dice, como refrigerio de nieve en tiempo de siega. Así es el mensajero fiel para los que lo envían. Ahora Salomón lo va a comparar con un mensajero, pero no cualquier mensajero, ¿sí? Un mensajero fiel. Ahora, en los tiempos en los que Salomón escribía esto, no existían, ¿verdad? El servicio de correos, ni siquiera existían los celulares. Hoy en día tú quieres mandar un mensaje a otra persona, no importa qué tan lejos esté, simplemente escribes el texto y lo envías, ¿verdad? En ese tiempo no, en ese tiempo lo que se usaba eran personas, mensajeros, que llevaban justamente el mensaje de un lugar
hasta otro, ¿sí? Entonces fíjate lo que está diciendo Salomón, como ese mensajero fiel, ¿sí? ¿Por qué habla de un mensajero fiel? ¿Por qué no es cualquier mensajero? Porque en ese tiempo, imagínate, si tú querías mandar un mensaje, tú necesitabas de un mensajero fiel. ¿A qué me refiero? Tenía que ser una persona de confianza en la que tú ibas a saber, ibas a estar completamente seguro, ibas a descansar en que iba a llegar hasta el lugar al que tú lo ibas a enviar en primer lugar, ¿sí? Era un mensajero, era un hombre, tú tenías que confiar en un hombre que no importaba qué tan lejos estaba el lugar a donde tenía que llegar, o que tú sabías que no iba a importar las condiciones, o que no iban a importar quizás las circunstancias. Tú sabías que tarde o temprano ese hombre iba a llegar hasta su destino, ¿sí? Imagínate que era un mensaje importante, un recado importante. Entonces, un mensajero fiel, hermano, en un mensajero fiel, tú podías confiar, un mensajero que era fiel, tú ibas a poder confiar en que el mensaje primero iba a llegar, ¿sí? Y segundo, y algo más importante, que iba a llegar el mensaje como tú lo habías enviado. Porque bien podría, ¿sí?, el mensajero abrir la carta, cambiar el texto, tergiversarlo, ¿sí?, cambiarlo, modificarlo, y entonces no iba a llegar el mensaje como tú lo habías enviado. Entonces por eso dice Salomón, así como ese vaso de agua fresca, ¿sí?, eran los mensajeros fieles. ¿Por qué? Porque eran hombres en los que tú podías confiar, eran hombres que tú sabías que iban a llegar hasta su lugar de destino, y eran hombres que no iban a cambiar el mensaje, lo iban a llevar fielmente, ¿sí? Ahora, ¿por qué se me hace un versículo de mucha importancia en el día de hoy, hermano, ¿sí? Imagínate si en lo natural, un mensajero fiel, nos dice la palabra, ¿verdad? Un mensajero fiel, ¿sí? Lo que traía a ese hombre que lo enviaba. Bueno, hoy en día, hermano, tú y yo, los que hemos creído, los que hemos escuchado la palabra de Dios, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, los que hemos sido salvos por medio de esa sangre, somos perdonados. Dice la palabra que ahora nosotros tenemos una labor, hermano, ¿sí? Dice la palabra, tienen esa labor de ir y de predicar y de llevar el mensaje a todos los lugares, a todas las naciones. Desde el momento en el que tú y yo creímos, hermano, que hemos sido hechos salvos por medio de Cristo, ahora nosotros también nos hemos convertido en mensajeros, ¿sí? Mensajeros. Tenemos un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? La palabra de Dios, ¿sí? El evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación. Y dice la palabra, nosotros tenemos que ser como esos mensajeros fieles, ¿sí? Esa es la importancia de este versículo. Yo lo pensaba así, Dios me permitía pensarlo así, y de verdad decía, qué importante, ¿sí? Es que aquel que nos confió el mensaje, ¿sí?, pueda tener la certeza de que llegue con fidelidad a todos aquellos que aún no han escuchado de su palabra. Aquel que nos ha mandado, aquel que nos hizo salvos, ¿sí? ¿Y cuál es nuestro deber ahora? Nuestro deber, hermano, es ser esos mensajeros fieles. ¿Por qué te digo que es importante? Mira, hoy en día, hermano, creo que las redes, sobre todo canales como YouTube, están llenos de hombres y de predicadores, ¿sí?, que están corrompiendo el mensaje de las Escrituras. No son mensajeros fieles, ¿sí? No son hombres de confianza delante de Dios. ¿Por qué? Porque la mayoría, hermano, toma los textos de la palabra y los tuerce de tal manera que les beneficien a ellos, ¿sí?
Y el ejemplo más claro, el ejemplo más claro, son todos los predicadores que hablan acerca de la prosperidad, ¿sí? Porque sabemos que Dios no nos ha llamado, Cristo no murió para que tú y yo seamos ricos, ¿sí? Entonces, las redes, hermano, están llenos de videos y de personas que están torciendo la palabra de Dios, que están tomando el mensaje de las Escrituras y lo están cambiando completamente. Entonces este mensaje no está llegando de manera fiel, ¿sí?, a las demás personas. Ahora, tú y yo tenemos una grande bendición. El que ya creímos, el que ya entendimos, el que conocemos la Escritura. Dios nos quitó una venda de los ojos y ahora dice la palabra que todas las cosas que estaban escondidas, hermano, ¿sí?, no se nos han hecho conocidas a nosotros. Dice la palabra de Dios, todo lo que oído no escuchó, ojo no vio. Eso es lo que Dios tenía preparado para nosotros, hermano. ¿Sí? La verdad de las Escrituras que nos hace libres. ¿Cuál es la verdad, hermano? Dice la palabra de Dios. Todos, y absolutamente todos, estábamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, ¿sí? ¿Y cuál era nuestro fin, hermanos? ¿A dónde íbamos? ¿Cuál iba a ser nuestro fin? El infierno, ¿sí? Pero hay una buena noticia de salvación, dice la palabra, ¿sí? Que que Dios se hizo hombre, ¿sí? Y que vino y anduvo entre nosotros y murió en una cruz y resucitó para que por medio de ese sacrificio, de esa sangre, ¿sí?, hoy tuviéramos redención, tuviéramos esa salvación, hermano. Ese es el mensaje fiel de la palabra de Dios. Y muchos lo están torciendo. Muchos, hermanos, están tomándolo y lo están usando para sus propios beneficios. Entonces, realmente tenemos una tarea difícil. Realmente tenemos una tarea importante. En medio, hermano, de tantos hombres que están predicando un falso mensaje de Dios, tú y yo tenemos que ser esos hombres fieles, esos mensajeros que se mantienen fieles, ¿sí? Que no importa hasta dónde tengamos que llevar el mensaje, que podamos llevarlo. Que no importa, hermano, lo que el mundo y el hombre piense, podamos hablar con claridad la palabra de Dios. Y qué importante es. Qué importante es porque dice la palabra que muchos se están perdiendo, ¿sí? Dice la palabra que muchos están hablando, hermano, ¿sí?, en contra de Dios cuando su mensaje, hermano, su testimonio no va acorde a lo que Dios demanda de un verdadero hijo de Dios. Entonces, tenemos, hermano, una responsabilidad muy grande. ¿Qué nos toca hacer? Primeramente, el fortalecer nuestra relación con Dios. No podemos olvidar, hermano, de fortalecer y mantener nuestra vida buscando de Dios, ¿sí? Consolidando nuestra relación con Dios, santificándonos en todo tiempo, llenándonos de su palabra, llenándonos de su presencia y poder llevar, hermano, con fidelidad el mensaje de las Escrituras. Eso es lo que nos toca, eso es lo que nos corresponde, ¿sí? En medio de una sociedad, hermano, que está escuchando un mensaje torcido, nosotros tenemos que llevar el mensaje fiel de la palabra de nuestro Dios. Somos mensajeros, hermanos. Somos esa luz del mundo. Dice la palabra de Dios que somos esa sal de la tierra. Así que esforcémonos, ¿sí? Dependamos de Dios, fortalezcámonos en Dios, porque la lucha no va a ser fácil, el camino no va a ser fácil, ¿sí? De pronto las circunstancias que nos van a rodear no van a ser fáciles, pero tenemos que permanecer, hermano, como verdaderos hijos, como hombres fieles a Dios. Espero que esta pequeña reflexión sea para tu edificación y que el Señor te bendiga.